traje un par de discos, ¿está? Le voy a mostrar los discos que traje y le voy a exponer para mí por qué son un 10 de 10 y qué tienen en común. Y es algo que estoy seguro que no van a sacar tan fácil. Y son otra de esas joyitas que en toda mi carrera de músico, de investigar, llegué a esa conclusión, ¿está? ¿Pero es una fórmula? Es una fórmula. Ok, estamos hablando. Les traje My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West. Te diría para muchos, para el 90% de los fans de Kanye West, la obra maestra de Kanye. Uno de los discos de la década, postulado por muchísima gente, Sí. ¿no? Un arte de tapa exquisito, hermoso. Por ahí el Qué momento dorado de Kanye en el que estaba hit tras hit, disco tras disco, uno más picante que el otro. Y también después se fue para Jesus, con Life la of Pablo. peli estuvo perfecto, Sí. la peli que acompaña el disco, los featurings. Exacto. Bueno, después les traje Voodoo de D'Angelo. Para muchos el mejor disco de R&B o uno de los mejores discos de R&B. El disco de Neo Soul, eso tipo no hay discusión absoluta. Uno de los discos que más me cambiaron la vida, que hasta el día de hoy lo sigo estudiando porque para mí lo que hizo D'Angelo y toda su crew acá ya es otro level. Y después también les traje Donuts de Jay Dilla, para muchos como la obra maestra del beatmaking hasta la fecha, lanzado en el año 2006. Salió Donuts de Dilla y a los pocos días falleció. También un disco que tiene una búsqueda conceptual, sonora y demás, que para mí es de esos que quedan en la historia de las historias del rap, de la música y de todo. Creo que estos tres discos llegaron a eso. Donuts, My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye, un clásico que no lo puedes discutir, creo que es un indiscutible, y Voodoo de D'Angelo. En balance, más allá que a veces se debate si Kanye tiene un clásico o no, tiene todos discazos. Son todos discazos los de Kanye. Discazos. Bueno, en la lista de los Rolling y demás, que la podemos discutir o no, si estaba bien, etcétera, entraban 6 de 9 discos de Kanye. Eso es zarpado. O sea, es forro. Exactamente, son esos discos, o sea, son esos discazos. artistas que están yendo siempre en búsqueda de cosas nuevas más. Bueno, esta aplicación de por qué son 10 de 10 es una teoría tuya, es algo que compartiste con alguien es más. una teoría mía y en realidad, a ver, no es tanto el debate de por qué son 10 de 10, sino para mí qué conllevan en común estos tres discos. Y le voy a explicar de qué se trata. ¿De qué? Cuando nosotros pensamos qué es lo que hace que un artista haga una obra maestra como estas, a muchos se les puede venir a la cabeza, son virtuosos, son raperos virtuosos. Ok, son beatmakers virtuosos. ¿D'Angelo está con el beatmaking también o no? D'Angelo está Premier produciendo uno de los Ahí temas, va. pero hay instrumentistas. Pero digo, vamos al concepto general, no importa si son instrumentos o beats. Digo, el virtuosismo del músico, ¿está? Hace que un disco sea una obra maestra. Ok, el virtuosismo del músico no alcanza. Te puedo nombrar 6.000 músicos súper virtuosos que a la hora de hacer una canción no llegan al 10. Hacen agua, no llegan al 3. Upa. Hacen agua. ¿Qué puede ser? El talento compositivo. Y el talento compositivo es bueno, pero requiere de otras cosas, de otros skills, del virtuosismo y de otras cuestiones para llegar a lograr lo que para mí es una canción 10 de 10. Entonces, muchas veces me pregunté y analizando, para estos discos a mí me cambiaron la vida, o sea, Sí, más allá. el de Kanye West para mí es un antes Y yo decía, ¿qué es lo que hace que D'Angelo haya sacado este disco y haya cambiado una generación de músicos prácticamente y de artistas? Y llegué a algo que muchas veces lo vengo llevando como bandera en mi carrera. Cuando descubrí la palabra, dije, claro, es esto lo que hace que un artista sea tan, pero tan zarpado. Y es la palabra el buen gusto. El buen gusto. Bastante subjetiva, ¿o no? Muy subjetiva, Ok. pero objetiva cuando realizás estos talentosos discos. No, dice Julio. ¿Qué dice? No es subjetiva. Entonces, quiero seguir haciendo esta exposición. El buen gusto. Hacer música es lo mismo que un chef si estuviera Lynch acá. Los ingredientes los tenemos todos, decís vos. Los ingredientes, puedes tener 10.000 ingredientes en la mesa. Puedes haber cocinado pescado, pollo, carne, lo que vos quieras. Ahora, el secreto, lo que hace un alquimista, como puede ser Dilla, D'Angelo, Kanye, es el buen gusto a la hora de condimentar con especias, con y a todos la los vez arriesgar ingredientes también un perfectos. poquito, ¿no? Porque Obvio. Kanye West ahí para mí arriesgó en su buen gusto. Sí, y Jay Dilla también, y D'Angelo ni que hablar. Todos arriesgan. Y yo me pregunté y decía, ok,
llegué a algo que para mí es clave, ¿entendés? O sea, me acuerdo de una vez estábamos con Julo y cayó un pibe y decía, yo tengo oído absoluto. Y yo a Rick le dije, y a mí me gustaría tener el gusto absoluto. Con el oído. Poncho. Claro, tiré un poncho de beatmakeriano. ¡Qué buen poncho de beatmaker! Lindo poncho de beatmaker, pero con el oído absoluto, todo bien. Por ahí escucho cosas que ni tengo ganas de escuchar, pero con por ahí escucho cosas que yo no escucho en los demás. ¿Sí? Claro. El absoluto es que encuentra la nota rápidamente al que escucharlo. está escuchando esto y dice, bueno, acá está mi bemol, va a pasar esto, o sea, distingue todas las notas. Bien. Y la sabe como bajar a tierra, digamos. Entonces, el gusto, ¿cómo se entrena el buen gusto? Porque para mí ese es el tip que les quiero pasar a ustedes. Qué difícil, sí, sí. ¿Cómo se entrena el buen gusto? Bueno, para mí hay tenés varias ramas, pero hay un árbol genealógico principal a la hora de entrenar el buen gusto y es escuchar música. Eso para mí es fundamental a la hora de desarrollar el buen gusto. ¿Por qué? Porque cuando uno escucha a los grandes maestros, podemos ir a James Brown, a Premier, Snoop, a Dre, a Kanye, podemos estar miles y miles. El escuchar música no me refiero a ponerle play y empezar a cocinar o lo que sea. Escuchar música, sentarse y analizarla. ¿Entendés? ¿Qué está pasando con la batería? ¿Qué está pasando con el bajo, con la guitarra, con el sinte, con el rapeo? ¿Qué está haciendo métricamente? ¿Qué pattern se está utilizando? Analizar los patterns que está utilizando Drake, que está utilizando Method Man, quien carajo te gusta a vos. Y al escuchar, empezás a desarrollar el oído, el gusto que puede llegar a tener un oído para hacer ciertas mixturas musicales que te lleven a una obra maestra o una versión evolucionada tuya. Tengo una consulta respecto a esto, porque a ver, el buen gusto te llevaría a la obra maestra, pero al mismo tiempo tener buen gusto no te garantiza que toda tu discografía sea una obra maestra. No, ni a palos, obvio. Hay 1,5 millones de factores. Yo te estoy hablando de estos artistas que para mí son supremos. Son artistas que no solo, o sea, ese buen gusto lo tienen tan desarrollado porque para mí son muy estudiosos de su música. Ponele, en el caso de Voodoo, D'Angelo estuvo 4 años estudiando a Stevie Wonder, a Isaac Hayes, a Sly and the Family Stone, Jimi Hendrix, tocándolo todo eso. Se juntó con Questlove en un estudio, se encerraron los dos y empezaron a sacarlo y estudiar. A ver, ¿por qué Hendrix iba a este acorde? Bueno, y Sly. Tuvieron 4 años, amigo. 4 años. Nosotros, la 4ª temporada de Eden. Bueno, todos ellos creando Voodoo. Entonces... Sí, hoy hay canciones que se hacen en 5 minutos. Exactamente. Es gente que estudia muchísimo la música. Y hablando de todo esto del buen gusto y del escuchar la música, estudiarla, para mí es clave también estudiar todo lo que sucede en la música, si podés. Estudia las baterías, tipo, metete en el mundo de la batería. O sea, un tambor agudo, grave, de madera, de metal, exactamente, el aro, el golpe. O sea, no me quiero meter específicamente, ahí está Julio, pero te estoy hablando vagamente de las cuestiones. ¿Qué es un hi-hat? ¿Qué es un crash? ¿Qué es un ride? El bombo corto, largo, con sustain, sin sustain. Un bajo acústico, análogo, de sinte. La guitarra acústica, criolla, eléctrica, de 12 cuerdas. Es infinito el mundo, sintetizadores. Bueno, metete a estudiar todo eso que está transcurriendo mientras vos estás escuchando un tema, porque te aseguro que cualquiera de estos músicos, en este caso D'Angelo, que toca las baterías y bajos de muchos temas de Voodoo, que ni te das cuenta, puede ser Questlove y es D'Angelo. Claro, bien. Kanye West, que te hace toda la producción de una canción íntegra. No, aparte en ese disco justamente sacó una materia audiovisual. Kanye se especializa en sampling muy bien también. Muy bien, y la batería, los bajos, o sea, es un músico del carajo. Jay Dilla, o sea, hace todo. Estos son músicos que los podés sentar con cualquier instrumento que por ahí nunca lo agarraron y estoy seguro que en media hora la vuelta le van a encontrar. ¿Y cómo le encuentran la vuelta? No es siendo virtuosos, es tener el oído tan entrenado que lo que vos querés ejecutar traspasa a la herramienta que tengas enfrente. ¿Entendés? Qué loco, boludo. Sí, buena bajada. Es una bajada que quería hacer hablando sobre estos 3 discos, que es lo que para mí cuando me dicen la motivación, de dónde saco motivación, cómo me inspiro a la hora de hacer beats o canciones y demás. Bueno, para mí la música es como nuestra gran enciclopedia que tenemos a disposición. Por eso a mí me pasa que soy amante de venir a DEM y escuchar los discos nuevos que salen y demás, no por una cuestión periodística, sino de músico, de absorber toda la data que va transcurriendo. Esperar a que salga algo nuevo para escucharlo y decir, ¿qué onda? Recomendaciones para desarrollar el buen gusto, además de escuchar mucha música. ¿Hay algunos otros tips? Para mí, escuchar mucha música, estudiar la mayor cantidad de instrumentos que puedas. No te digo de ir a clases de batería, de bajo, de piano, o sea, hacer lo que podés. Conocimiento, aunque sea. Pero indagá en eso.
Y creo que con esas dos cuestiones ya se me pueden venir a ocurrir un montón más. Te estoy haciendo una charla, así como surge. Pero me parece que esos dos factores son fundamentales. Y después se desarrolla el gusto propio también, ¿no? ¿Cuál es la decisión de...? Porque a veces hay cosas que gustan pero por ahí no te gustan. Exacto. Y hay como un equilibrio en eso también. Y otra cosa fundamental es haciendo. Eso, hacer y hacer y hacer y hacer y hacer beats y hacer beats. Y escribí barras y escribí barras y escribí 16 que te gustaron. Seguí escribiendo. Hacete 10 beats, al día siguiente hacete 10 más. Porque en el hacer es donde uno va desarrollando ese paladar a la hora de tomar decisiones para mí. Sí, me pasa también, a ver, que le doy un valor fundamental a los productores, que algunos raperos, cuando trabajan con ciertos productores, sacan lo mejor de esos raperos o sacan discos increíbles. Y algo tiene justo esa vez, claro, trabajé con tal productor. Bueno, es el caso de Freddie Gibbs. Muchos tipos dicen Freddie Gibbs, hoy en día, lo dijo Supa, hoy en día es Freddie Gibbs porque tuvo el aval de gente como Alchemist y Madlib que dijeron venir a laburar con nosotros. Exacto, y mismo Freddie en el Tiny Desk dice... Madlib me cambió la vida porque me llevó a lugares a los cuales yo nunca ni en pedo hubiera ido por decisión propia, ¿entendés? De beats y diferentes... Claro, encima Madlib es como el indicado. Que es un lugar al que no fuiste, de mierda, claro. Te va a llevar seguro. Y si te fijas, ahora el Freddy después de Madlib y después de Alchemist es un animal, ¿entendés? Está a un level extremo. Sí, fundamental para los MCs. Cuando vas trabajando con distintos productores o con unos picantes, aprendés muchísimas cosas. ¿Qué para armar canciones, discos y demás. Exactamente. Así que datitas. El buen gusto, fundamental. El buen gusto. Para mí es algo que pocas veces se habla de los músicos. De, che, este tiene buen gusto. No se habla, es como la inteligencia emocional, por así decirlo, ¿viste? Escucha, pasa de largo. Bueno, presten atención. Dos preguntitas. ¿Se puede nacer con buen gusto? Nacer con buen... Yo creo que... me mataron. Pero el buen gusto es en base a la experiencia que vos vas adquiriendo y todo pero lo que ¿no crees que hay viviendo? gente que nace entendiendo esto del buen gusto? Puede ser, sí. No sé, amigo, me cuesta mucho eso. Siempre me lo pregunto. Tipo, ¿Messi nace con un talento? Y yo creo que sí. O sea, o es que se construyó socioculturalmente en ese tiempo y salió crack. Buen debate que la gente sube ahí en los comentarios. ¿Se pueden hacer con buen gusto? Sí, un poco y un poco. Yo lo vi en un comentario, no es una idea mía. No, pero digo, escapa el buen gusto. Es como el don. Podés nacer con un don. Claro. Digo, el don sí, y el don y el talento, claro, el talento sí son cosas que en un montón de casos, por ejemplo, Messi es súper nata. Lo que pasa es que igual después lo trabajó. Ni hablar, se puso a laburar y lo desarrolló y es un tipo recontralaburador. Obviamente que el talento, eso siempre es algo que lo charlamos siempre, que el talento solo, sin laburar, no pasa nada. No, eso. Y después, por otro lado, ¿qué priorizás? Y ya lo cerramos, Mati. ¿Qué priorizás para... ¿cuál es tu prioridad cuando vos te pones a laburar algo desde el buen gusto? ¿Qué priorizás? Digo, el audio, la cantidad de información... Bueno, ahí tiró una repiola, Julio, que es la cantidad de información. O sea, el buen gusto a veces también requiere la habilidad de saber de que vos, qué sé yo, como MC, estás haciendo demasiadas barras cuando la canción no te lo pide. Como beatmaker estás metiendo demasiados chops cuando por ahí el rapper necesita solo una notita, ¿entendés? Ok, lo justo. Es más fácil desarrollar... El lenguaje, entender el lenguaje. El buen gusto ahora con la disponibilidad que tenemos de información que antes, por ejemplo, porque hoy en día tenés toda la data del hip hop y hace 20 años era un quilombo conseguir CDs, VHS y demás. Yo creo que por un lado sí, por un lado no. Porque para mí el buen gusto requiere del tiempo para desarrollarlo. Y hoy en día la gente no se toma el tiempo para desarrollar nada. Ok, el beneficio de tener mucha información. Y el beneficio es la cantidad de información que tenés. Que vos en el celular tenés la discografía del planeta de la historia de la música. Sí, a un segundo. Pero hubo un momento donde la gente se sentaba a escuchar un vinilo de Led Zeppelin, ponele. Hoy en día no sé si sucede eso y para mí eso afecta un montón a la industria. Un montón. El tiempo de consumo. Sí, que también los discos. Y lo que hablábamos, el tiempo de lanzamiento de los discos, de los singles, del otro. Todo eso va. Las cantidades. Y los sonidos que son todos iguales. Exacto. Entonces la gente va marcando como un estipulado correcto y ya está. Los presets. Sí. Entonces todo eso empieza todo seteado, a achurar a la música. Pero sin embargo tenés héroes que siguen ahí representando. Mira, desde el chat se ofenden y dicen: me pone mal que digan buen gusto. Digan sensibilidad musical. Bueno, también. Metele el nombre que quieras. Te banco esa. ¿Qué sé yo?
Tranquila, titilando. Era una datita, una charla para traer a la data mesa. y que la gente quiero que comente que vamos a leer ahí datas del buen gusto. Decime otro artista que tenga buen gusto. Percepción musical, decile. Percepción Entendimiento musical. sonoro, ¿no? Exactamente. Bueno, Kendrick Lamar. Kendrick Ni Lamar, hablar. jodido. Madlib, pero ni hablar. Anderson .Paak. Anderson .Paak. Sí, Sabe, ni sabe, hablar. sabe. Sí.